¿Sufres de problemas del nervio ciático y no termina de mejorar ni aun tomándote pastillas o haciendo ejercicios? Pues quédate, porque en este vídeo te voy a explicar uno de los mejores ejercicios que puedes hacer para aliviar tus dolores. Muy buenas a todos, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal de Fisioterapia y Salud. Como ya sabéis, me llamo Teo y hoy os quiero explicar cuál es para mí uno de los mejores ejercicios que podéis hacer para aliviar esos síntomas de la famosa ciática, sobre todo en los primeros días o primeras semanas de esta. El nervio ciático es posiblemente uno de los nervios más importantes y sobre todo más famosos que tenemos en el cuerpo humano. Tanto es así que hay muchísima gente que ha escuchado hablar de la famosa ciática o el ciático y más o menos saben dónde localizarlo, es decir, que saben decirte que está pues por la pierna, que baja por ahí hasta la zona del pie, incluso te pueden decir que está por detrás y no le falta ningún tipo de razón. Sin embargo, es muy importante decir que es uno de los nervios más gruesos que tenemos en el cuerpo, sino el que más, es prácticamente como un cable y que va a salir desde sus raíces L4, L5, L5, S1 hasta prácticamente acompañar toda la cadena posterior muscular hasta la punta de los dedos de los pies. Ahora bien, es muy importante entender por qué estos nervios pueden llegar a lesionarse y dar estos síntomas muy asociados, como son el dolor, evidentemente, el hormigueo, la pérdida de fuerza, incluso la pérdida de sensibilidad. Y es que los nervios, antes os he dicho que son como unos cables, pero no son tan rígidos. Tienen que tener una cierta elasticidad para acompañar a todo lo que son los músculos en los movimientos que hagamos. Porque si no, si son demasiado rígidos y hacemos un movimiento, por ejemplo, estirar la pierna o tumbarnos o agacharnos, podríamos tener problemas muy graves, ya que el nervio es más importante que el músculo, ¿no? Aquí os traigo una especie de elástico, bueno, es un elástico que tenemos aquí en la consulta de fisioterapia, para explicarlo, digamos, de una forma más sencilla, ¿no? Imaginaos que esto es el nervio, ¿de acuerdo? Y que tiene una cierta elasticidad, ¿vale? No es rígido, sino que va trabajando, ¿no? Va acompañando siempre al músculo en este caso, ¿vale? Imaginemos, en el caso del ciático va a acompañar todo lo que son los isquiotibiales, los gemelos, el sóleo y bueno, ya se va a meter un poquito ya en la planta del pie con sus respectivas raíces o distribuciones. Entonces, ¿qué pasa? Los nervios, por norma general, les va a sentar muy mal todo lo que sea relacionado con el estiramiento y todo lo que sea relacionado con la compresión, sobre todo si es muy mantenida en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si esto fuese el nervio, si lo tiramos de un lado y lo tiramos del otro, lo estamos estirando, ahí no se va a encontrar nada cómodo, ¿vale? Porque le vamos a cortar un poquito la circulación que hay dentro del propio nervio y eso va a hacer que empecemos a sentir esos síntomas muy clásicos, ¿no? Sobre todo ese hormigueo. Por la compresión mantenida en el tiempo es muy evidente, ¿no? Cualquiera que hayamos pasado un poquito más de tiempo en el váter sentados, después de 15-20 minutos con el teléfono móvil se nos han empezado a dormir las piernas, o el clásico que te acuestas con la mano por debajo de la almohada y te despiertas sin sentir el brazo. Entonces esos son claros síntomas del nervio, ¿no? De esa compresión mantenida en el tiempo, ¿vale? En el caso de la ciática, pues suele haber algún tipo de compresión en algún punto del trayecto del nervio. Lo más clásico suele ser algún problema discal o una hernia discal o también algún tipo de compresión a nivel muscular en la zona de la nalga, ¿vale? La famosa falsa ciática también puede ser. Hay muchísimos sitios donde esa compresión mantenida puede darnos ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, el ejercicio que os voy a enseñar hoy va a ser un ejercicio muy enfocado a movilizar ese nervio ciático y, digamos, si hay una compresión en algún punto del trayecto del nervio, pues con esa movilización, pues mejorar esa movilidad del nervio, ese deslizamiento, para que si hay una inflamación, pues esa inflamación se vaya poco a poco yendo y así mejoren los síntomas y mejore, digamos, la calidad del movimiento del nervio. Vale, gente, para hacer el ejercicio lo que vamos a hacer, primero nos vamos a tumbar boca arriba, muy importante, ¿de acuerdo? Una almohada o un cojín en la zona cervical para no forzar las cervicales y sobre todo tampoco sobreestirar y provocar también más tensión a nivel neural. Después, vamos a imaginar que es la pierna izquierda la que nos duele, la que nos da los síntomas de la ciática en la parte posterior, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer, cogemos el muslo por la parte de detrás y aquí vamos a empezar a estirar poquito a poco nuestra rodilla intentando llegar hacia arriba. Normalmente, si tenemos síntomas, lo que va a pasar es que vamos a empezar a sentir la tensión posterior de ese nervio, ¿de acuerdo? Que nos está dando los problemas y, ¿de acuerdo? Cuando empecemos a sentir que ya está tirando, pero que no es tampoco una barbaridad lo que nos tira, pero ahí están sintiendo la molestia, ahí nos paramos, ¿de acuerdo? Nunca cuando trabajemos movilidad neural, nunca hay que llegar al límite o forzar, ¿de acuerdo? Esa movilidad del nervio. ¿Por qué? Porque si irritamos el nervio, lo que va a pasar va a ser un efecto contrario. Es decir, en vez de mejorar los dolores y los síntomas,
lo que vamos a hacer es irritarlo aún más, con lo cual los siguientes 2, 3, 4 días vamos a tener más dolor incluso, ¿vale? A partir de aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, simplemente voy a jugar con la punta de del pie, ¿de acuerdo? Con el pie para llevarlo hacia mí y hacia abajo, ¿ok? Hacia mí y hacia abajo. Y aquí igual, ¿vale? Sobre todo cuando lo llevemos hacia nosotros, nunca vamos a llegar a ese punto donde la tirantez aumente demasiado, ¿vale? Si ya aumenta un poquito, pues está bien. Y aquí relajamos. Aquí metemos en tensión el nervio cuando lo llevamos hacia nosotros y cuando lo llevamos hacia abajo, el pie, pues quitamos tensión del nervio. Yo lo que os propongo en este tipo de casos es que si tenemos muchísimos síntomas y son sobre todo esas primeras semanas, no lo hagamos más de 2 veces, ¿de acuerdo? Hacemos unas 8 o 10 repeticiones del ejercicio, una pausa larga, 2, 3, 4 minutos, 5, la que haga falta, y lo volvemos a hacer. Más allá de eso, no sería interesante hacerlo en los primeros días, sobre todo cuando hay muchísima inflamación, por lo que os he explicado anteriormente. No hay nunca que irritar al nervio. Después de eso, lo que vamos a ir pudiendo hacer va a ser aumentar poquito a poco el rango de movimiento de la pierna, ¿vale? En vez de quedarnos a mitad, es ir aumentando, pero siempre y cuando el nervio nos deje, que esa tensión vaya menos, ¿vale? Nunca, 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 vuelvo a repetir, irritar al nervio. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con eso? Pues que si tenemos la inflamación, por ejemplo, a nivel lumbar, porque tenemos una hernia, tenemos un pinzamiento, una protusión, ¿vale? Y está irritado justo ahí en la salida de la raíz, vamos a movilizar más distalmente, más alejado de esa zona, y así vamos a conseguir ese efecto de movilización. Recordemos, todo lo que sea movilidad va a conllevar una mejor circulación en el propio nervio y va a limpiar todas las toxinas que se producen de esa inflamación, mejorando posteriormente los síntomas. Aparte de este ejercicio que me parece muy clave y se llaman ejercicios del tipo movilidad neural o neuromeningia, os voy a proponer un ejercicio también muy sencillo y es sobre todo para aquellos que sufrís de las llamadas protusiones discales, pinzamientos o sobre todo también de hernias discales. Para este ejercicio, gente, lo que vamos a hacer básicamente es tumbarnos boca abajo, ¿de acuerdo? Si no toleramos bien esta posición porque al final nos da problemas a nivel lumbar, vamos a ponernos un poquito más tumbados, ¿de acuerdo? A partir de aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a apoyar los antebrazos, ¿de acuerdo? Y vamos a levantar poquito a poco, ¿de acuerdo? Sin forzar el cuello, nunca el cuello hacia aquí. Levantamos y bajamos, ¿de acuerdo? Levantamos y bajamos. Levantamos y bajamos. Levantamos y bajamos. Así muy poco a poco, progresivamente, sin forzar, ¿vale? Nunca vamos a llegar hasta aquí arriba, sin dolor. Y lo que vamos a conseguir es principalmente una extensión a nivel lumbar, ¿de acuerdo? Cuando hay una hernia, cuando hay una protusión, lo que se sufre muchísimo más son en las flexiones que en las extensiones, con lo cual aquí lo que vamos a buscar son esas extensiones que nos van a hacer que los síntomas que podamos tener, sobre todo no tanto a nivel lumbar, sino también a nivel más distal en la zona de la pierna, vayan poco a poco subiendo y se vayan concentrando sobre todo más en las lumbares, ¿vale? Así que ya sabéis, amigos, ya tenéis las herramientas necesarias en forma de 2 ejercicios que son muy sencillos y muy eficaces y os van a ayudar muchísimo si padecéis de ciática o también de hernia lumbar y protusiones a nivel lumbar y que sobre todo os van a hacer muchísima falta en esos primeros días o primeras semanas donde los síntomas van a ser muy importantes. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros, activar las notificaciones y enviarlo a aquella persona que le pueda hacer falta. Como ya sabéis y siempre digo, tenemos un solo cuerpo, así que cuidemos de él. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao, 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 chao.